a grabar la sesión, ¿sí? Para que ustedes puedan tener esta información en cualquier momento. Repito, y vamos a iniciar con el bloque 2, ¿sí? Voy a compartir pantalla, vamos a reflexionar un poco cómo vamos a calificar, ¿sí? Y todo lo que tenemos que hacer, y todo lo que vamos a estar abordando. Entonces, vamos a compartir pantalla. Está. Vamos a iniciar con la sesión 1, ¿sí? Del bloque 2. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de nuestro segundo mensual. ¿Sí ven mi plantilla? ¿Sí? Ok. Nuestro bloque 2 es la cinemática. ¿Alguien recuerda, ¿sí? ¿De qué se encarga estudiar la cinemática? Lo vimos, lo estuvimos viendo, ¿sí? En el apartado de ramas, ¿sí? De la física. El movimiento y tiempo sin reconocer que lo produjo. Correcto, ¿sale? Vamos a estar hablando del movimiento, ¿sí? Y obviamente vamos a tomar en cuenta un poco el tiempo, sin tener en cuenta básicamente lo que lo provocó ese movimiento. Únicamente vamos a entender el fenómeno, ¿sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar evidenciando, tipos de movimientos. ¿Sí? Los tipos de movimiento básicamente que ocurren en un lapso de tiempo, ¿sí? Si tomara causa inicial. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar este segundo mensual? ¿Sí? Bueno, pues vamos a estar viendo, chicos, bloque 2 y la mitad del bloque 3. Y ahorita más adelante les voy a explicar en qué consiste. Por lo tanto, tenemos examen que vale el 60%. Que lo más probable vamos a tener también 3 exámenes, ¿sí? Para que no sea complicada nuestra vida, ¿sí? Ya que imagínense un examen completo, ¿sí? De 2 horas viendo 3 temas, ¿sí? Completamente pesados, pues sí está un poquito difícil, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a separar en 3, voy a intentar ser lo más flexible. Van a estar súper cortos los exámenes, van a darse cuenta y aquí ya cambia la perspectiva. De lo que nos estuvo comentando Arana, que lo tomé a conciencia, de los exámenes largos. Ahora, 40% portafolio, ¿sí? Se van a formar nuevamente vinas, yo las voy a asignar. En el tercer mensual, ustedes van a hacer sus equipos, ¿sí? Recuerden que este portafolio se entrega, un equipo lo va a entregar, ¿sí? O sea, un integrante, perdón, que debe traer actividades y tareas, ¿sale? Vamos a estar haciendo prácticas aquí, pero lo vamos a considerar como ejercicios porque básicamente nos vamos a tomar el tiempo en algunas actividades, digamos, de distancia recorrida, ¿sí? Básicamente. Y también tenemos un punto extra general, ¿sí? Que es el bloque 2, ¿sí? Y va a ser la mitad del bloque 3. Entonces, básicamente viene siendo como documento y medio, ¿sí? Ya que lo separé por bloques. ¿Dudas con esta información? ¿No? ¿Me dudas? Ok. Bueno, ¿cuáles los temas que vamos a estar viendo básicamente en este bloque 2? Bueno, chicos, vamos a estar viendo conceptos fundamentales de la cinemática. Vamos a entender un poco el uso de vectores en ese tema, ¿sí? Luego ya vamos a ver movimientos en una sola dimensión, que viene siendo rapidez, ¿sí? Velocidad, aceleración, entre otros casos, ¿sí? Movimiento en 2 dimensiones, sí, también lo vamos a estar viendo, que es básicamente, digamos, movimientos parabólicos. Aquí lo vamos a estar viendo ese tipo de temas. Y vamos a ver un poquito del bloque 3, que viene siendo dinámica, que sería en la primera, segunda y tercera ley de Newton. Es básicamente lo que vamos a estar viendo. Chicos, esto ya es básicamente física totalmente pura, ¿sí? Aquí era básicamente como los cimientos, pero ahora sí ya vamos a estar trabajando sobre esos cimientos que ustedes hicieron, ¿vale? Para que después se luzcan, digan, ah, pues es física, es súper padrísimo. Pues básicamente lo que vamos a estar aquí desarrollando, ¿vale? El punto extra, Ortiz, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en cuaderno, como ustedes quieran, ¿vale? Yo les sugiero que por lo general lo hagan en el cuaderno porque ahí pueden hacer sus esquemas sin ningún problema y puedan visualizar el fenómeno. Vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer la primera actividad, que es la actividad A1, que es una evaluación diagnóstica. Y me faltó el acento en diagnóstico, ¿sí? Vamos a responder las siguientes preguntas. Les voy a dar un tiempo aproximadamente de 8 minutos, ¿sí? Contesten lo que ustedes sepan.
Corrales, sí, el punto extra se entrega el día que se entrega el portafolio. O sea, básicamente es un documento aparte, lo puedes anexar al final del portafolio, ¿sí? Con un separador que diga punto extra y de la persona, ya que es individual. Entonces, ahorita voy a esperar un poco para que básicamente vayan analizando esta información, ¿sí? Y ahorita vamos a darle resolutivo a esa evaluación diagnóstica. Profe, ¿tenemos que anotar toda la pregunta o solo la respuesta? Puedes anotar la respuesta 1 y la respuesta. ¿Por qué? Porque esta información ya está en plataforma. Reflexionen, ¿sí? Medítenlo.
Listo, vamos a pasar a resolver básicamente las preguntas. Vamos a preguntarle a Pineda Gael. Lectura a la pregunta 1 y respuesta, por favor. Sí que falso. ¿No te escuché? Le puse la letra A, falso. La letra A, falso. Vamos a ver. Un cuerpo en reposo con respecto al suelo está en reposo con respecto a todos los cuerpos. Correcto, es falso. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a imaginar observan básicamente lo que a ustedes les está en la, bueno, está en la misma habitación, un ventilador, un lápiz, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes básicamente son ese cuerpo que está en reposo con respecto al suelo, ¿sí? O sea, ese objeto también podemos considerarlo que esté básicamente en reposo, ¿sí? Con ese cuerpo, pero, ¿sí? Se considera que es falso, ¿por qué? Porque imagínense que nosotros somos también ese mismo cuerpo, pero nuestro punto de referencia es el Sol. La pregunta es, ¿el Sol está en la misma posición o nosotros nos estamos moviendo constantemente? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen que pase? ¿Sí? Pues básicamente ahí vamos a estar en movimiento, ¿sí? Si nosotros somos, repito, la silla que está, básicamente la silla o somos nosotros mismos sobre el suelo, pues el Sol básicamente estamos nosotros girando alrededor del Sol y por lo tanto ya no estamos en reposo, ¿sí? Por eso se considera que es falso. Falso básicamente sería verdadero si estuviéramos en la misma habitación, porque yo estoy en reposo y probablemente aquí el refri que yo tengo que enfrente está en reposo. Entonces, básicamente yo estoy en reposo, todos los demás cuerpos en la misma habitación están en reposo, ¿sí? Pero si yo me comparo, por ejemplo, yo que estoy sentado en el suelo, en reposo, con el sol, pues obviamente el sol no está quieto, está en constante movimiento. ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos con la pregunta 2. Sí, tu respuesta. No te escuché. Bueno, le vamos a pasar la pregunta a otro compañero. Salvador Salas, lectura la 2 y respuesta. Yo le puse la B. La letra B. Sí, verdadero. Ok. Esta no se podría determinar con la información. Esa es la respuesta correcta. No se puede determinar con esta información. ¿Por qué? Porque podemos tener dos casos, chicos. Un caso podría ser que si tenemos tanto la esfera de 4 kilos y de 2 kilos en un ambiente de vacío, van a caer a la misma velocidad, ¿sí? Van a caer exactamente a la misma velocidad. Pero si tenemos demasiado aire, ¿sí? Básicamente vamos a estar generando fricción en la caída, ¿sí? Entonces, esto va a ocasionar que obviamente los cuerpos caigan a diferente velocidad. Si repito, si tenemos una cámara de vacío y dejamos caer ambas esferas, ¿sí? Van a caer a la misma velocidad, a la misma rapidez, ¿sí? Pero si ya tenemos básicamente demasiada corriente de aire donde van cayendo básicamente las esferas, pues van a caer a diferente velocidad, ¿sí? Por eso digo, no se puede terminar porque aún falta como más información, ¿sí? Al respecto para poder considerar un tipo de opción si es falso o verdadero. ¿Sale? Nos vamos con la pregunta 3. La rapidez de 10 metros sobre segundo es igual a la rapidez de... Aquí le preguntamos. Barrera.
Barrera Aileen, número 3, ¿qué le pusiste? ¿Verdadero? Verdadero, correcto, ¿sí? 10 metros sobre segundo es igual a 36 kilómetros por hora, ¿sí? Básicamente ustedes tienen ahí sus convertores o equivalentes y pueden hacer la operación sin ningún problema. La siguiente, ¿cuántos minutos necesita un automóvil que se mueve a rapidez constante de 60 kilómetros por hora para recorrer 20 kilómetros? Justifica tu respuesta. López Manuel. Yo tengo 20 minutos. Correcto, son 20 minutos. Bueno, básicamente aquí les voy a poner la fórmula, si lo hicieron por fórmula o tal vez nada más lo reflexionaron, ¿sale? Nosotros tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si yo despejo tiempo, pues me queda distancia sobre velocidad. En este caso tendríamos la distancia es 20 entre 60. Kilómetro se va con kilómetro y nos queda básicamente hora, que sería básicamente 0.3 horas. ¿Sí? Y aquí tenemos que hacer nuestra conversión. Sabemos que una hora, ¿sí? Una hora, pues básicamente tiene 60 minutos. ¿Sí? 60 minutos. Entonces, básicamente hacemos la operación y aproximadamente nos da, ¿sí? 18 minutos, 20 minutos, ¿sí? No hay ningún problema. Voy a esperar un poco para que los demás puedan ahí verificar la información. ¿Sale? Sí, aproximadamente. Sí, 18 minutos o podemos ponerle también 20. Muy bien, vámonos con la última pregunta. Zamora, ¿un ciclista puede acelerar su bicicleta 2 metros sobre segundo? ¿Cuántos segundos necesita para llegar a 8 metros sobre segundo? Justifica tu respuesta. La estaba resolviendo, profe. Ok, a ver, le vamos a pasar la pregunta a Sala Salvador. No la tengo, profe. ¿No la tienes? Lo vamos a pasar con Monroy Álvarez. Yo le puse que 4 segundos. 4 segundos, correcto. Básicamente, si estamos viendo que la bicicleta está incrementando 2 metros cada segundo, ¿sí? Entonces, si queremos llegar a generar 8 metros, ¿sí? Pues básicamente, ¿cuánto? Pues podríamos hacer una división 8, ¿sí? Entre 2, pues nos da automáticamente 4. ¿Sale? ¿Dudas con esta información? ¿No? Muy bien. Vamos a continuar. Voy a pasar a borrar aquí abajo y vamos a proseguir. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema que es 2.1, conceptos fundamentales de la cinemática. O sea, eso es lo básico, ¿sí? de este bloque para obviamente pasarnos al 2.2 y al 2.3, donde ya vamos a empezar a hacer cálculos, ¿sí? Ahora bien, mucha gente cree saber cómo se mueven los cuerpos. Sin embargo, hay preguntas que pocos pueden responder con precisión. Y eso es muy común, ¿sí? Vamos a analizar la primera pregunta de manera grupal. ¿Es cierto que los cuerpos más pesados caen más rápido? Vamos a preguntarle a Coutinho Ramírez. ¿Tú qué opinas? Depende de si hay vacío o no hay vacío. Correcto, va a depender básicamente si hay vacío o no hay vacío, ¿sí? Si hay vacío, pues básicamente van a caer a la misma velocidad, ¿sí? Si obviamente tenemos fricción, ¿sí?
pues obviamente uno va a caer más rápido que otro. Y eso va a depender básicamente del peso. Vamos muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cómo puedo saber cuánta distancia necesito para frenar un automóvil en movimiento? Vamos a preguntarle a Antonio García. ¿No está? Yo le voy a preguntar. Sí, estoy pensando en la respuesta. Analízalo. Fíjate, ¿cómo puedo saber cuánta distancia, ¿sí?, necesito para frenar un automóvil en movimiento? Pues podría ¿O qué ser tema, o mejor dicho, qué tema podría estar relacionado a esto? Velocidad, la aceleración. bueno, Ajá. desaceleración. La desaceleración, ¿sale? Porque aún nos faltaría un poco para un poquito más de profundidad para contestar este tipo de preguntas, pero sí está asociado con la desaceleración, ¿sale? Después vamos a estar viendo un poco de si yo conozco básicamente la velocidad, ¿sí?, que está llevando un automóvil, puedo identificar la distancia, ¿sí?, que yo recorrí desde que empecé a frenar, ¿sí? Pues básicamente eso lo vamos a estar practicando en este apartado. Y finalmente la última, ¿cómo puedo asegurar que un objeto se movió si no lo vistes hacerlo? Le vamos a preguntar a Aldrete Abreu, ¿cómo podrías asegurar que un objeto se movió si no lo vistes hacerlo? Pues puede ser con ayuda de un punto de referencia. Muy bien, básicamente tener un punto de referencia. Tal vez tu punto de referencia puede ser no sé, una pelota, ¿sí?, un árbol, ¿sí?, o sea, algo que básicamente esté fijo totalmente, ¿sí? Y yo tal vez usé mis coordenadas, usé mis vectores, mis puntos, básicamente en mi plano para identificar si se llegó a mover. O sea, tuve que haberlo identificado previamente y después de ciertos hechos evalúo si se movió o sigue exactamente en la misma posición. ¿Sí? Excelente respuesta. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita repito, esa información es como para reflexionar lo que vamos a estar haciendo. ¿Vale? Cuando vamos a iniciar. Sistema de referencia y la posición de los cuerpos. Chicos, este tema es importante porque tengo que tener en cuenta, ¿sí?, el objeto que estoy estudiando, ¿sí? Para determinar la posición de un cuerpo, primero se necesita de otro cuerpo diferente que se llama cuerpo de referencia. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, estoy ubicado en la cocina. O sea, básicamente, yo soy el objeto, podemos decirlo así, pero tengo que tener un punto de referencia, o sea, la cocina. Y la cocina probablemente en todo el mundo, en todo el universo. ¿Sí? Y probablemente por especificar, ¿sí?, tal vez estoy a 3 metros, no, 1 metro, ¿sí?, de la parte central de la cocina, ¿sí?, de mi casa. Básicamente estoy ejerciendo referencia e información donde me ubico. Por lo tanto, voy a permitir identificar el espacio, la distancia y dirección. Entonces, estoy diciendo que estoy a 1 metro, ¿sí? También probablemente puedo decir el ángulo, en un ángulo de probablemente de 45 grados, porque estoy sentado en una silla, ¿sí? Entonces, toda esa información obviamente tengo que decirla, que es como lo hemos manejado desde el bloque pasado al final. ¿Sí? Decir bastante información al respecto sobre el fenómeno. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Estamos bien? Ahora, después de escoger el cuerpo de referencia, el problema más tarde es determinar con precisión el cuerpo que nos interesa. ¿Sí? Porque puedo tener básicamente obstrucciones para poder decir exactamente dónde está el cuerpo. Probablemente puedo tener la mesa, puedo tener sillas, puedo tener el refrigerador, ¿sí? Puedo tener varias cosas que probablemente me dificultan decir con exactitud, ¿sí? Porque tal vez tengo que utilizar el metro para saber, y pues imagínense acomodar la mesa, acomodar, pues tengo que mover todo. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí es donde empieza como la problemática de decir específicamente dónde se encuentra ese objeto. ¿Sí? Ahora, para determinar con precisión, se utiliza el sistema de referencias, que son todos estos puntos negros que ustedes acaban de ver abajo. ¿Sí? Punto de referencia. ¿Sí? Básicamente,
tenemos que decir un punto en particular, que para que a ustedes les quede claro es como el origen. Pero físicamente, si así nosotros en forma visual, si estamos en un lugar, tenemos que decir también dónde está mi referencia. Por ejemplo, aquí en la imagen del lado derecho vemos una persona. La persona viene siendo el punto de referencia. ¿Sí? Y el avión es el punto material, es el objetivo, ¿sí? Es el objeto. ¿Sí? Obviamente estoy llevando ese escenario, ¿sí? A un plano cartesiano, a llevarlo a un vector. Para obviamente ese vector decirme la posición del cuerpo en el espacio, teniendo en cuenta al individuo que es mi punto de referencia y mi objeto. ¿Sí? Ya estoy hablando del vector, por lo tanto, tengo que manejar coordenadas. El origen es la persona, mi punto de referencia, y mi punto material es, digamos, la coordenada rectangular. ¿Sí? La escala, pues obviamente aquí también es importante identificar si probablemente esta distancia, ¿sí? Pues son kilómetros o son metros, pues tengo que básicamente llevar la escala, porque imagínense una persona que está, digamos, en el centro de Tepic, y el avión, pues obviamente, pues no pasa a 10 metros de la persona, pasa a más de 1000 metros, ¿sí? Entonces, o 100 metros, se me hace mucho. 100 metros, porque ya el aeropuerto está cerca. Entonces, imagínense, tengo que usar una escala, ¿sí? Probablemente 1 a 10. O sea, 1 centímetro equivale a 10 metros. O probablemente 1 centímetro equivale a 100 metros, dependiendo de la distancia. Entonces, yo básicamente ya puedo aquí trazar mi vector. ¿Sí? Entonces, recuerden, punto de referencia tenemos que tomar siempre, ¿sí? Básicamente, un punto en particular, un objeto que esté en reposo. ¿Sí? Y obviamente mi punto material, ¿sí? Mi objetivo, mi objeto que estoy estudiando. ¿Sí? Ya con eso yo puedo trazar mi vector, identificar la coordenada rectangular y básicamente tener escalas. ¿Sí? Entonces igual si viendo que un objeto está en movimiento, pues podemos hacer una posición instantánea. O sea, por ejemplo, a los 3 segundos, ¿en qué posición estaba? ¿Sí? A los 5 segundos, ¿en qué posición estaba? Al tiempo cero, ¿en qué posición está? Entonces, podemos también tener varios vectores teniendo en cuenta la posición instantánea, al segundo, a los 3 segundos, a los 4 segundos, porque eso es la cinemática, movimiento de un cuerpo en un lapso de tiempo, o en un determinado tiempo. ¿Sí? Voy a esperar un poco para que analicen la información. Si hay dudas, me puedan preguntar. Profe, ¿el punto material es el punto donde se encuentra el cuerpo? El punto material es el lugar o la coordenada donde se encuentra el objeto. Correcto. ¿Sí? El punto de referencia es básicamente pues un patrón que yo tengo que tener de básicamente como tomarlo como punto de apoyo. ¿Sí? Origen, también lo podemos decir de alguna manera. Es el centro y ya básicamente el punto material es donde se encuentra el objeto que estoy estudiando. Ahorita va a entrar el director y creo que les va a comentar algo. ¿Sí? Ya va entrando. Mientras los demás pueden anotar. ¿Alguna duda? Ahorita me la hacen, por favor. Buenos días, maestro. Hola, buenos días, adelante. Le quito 3 minutos de su tiempo, maestro, y de su tiempo, muchachos. Buenos días a todos, espero estén muy bien. El motivo de mi visita son 2 cosas. Primera, desear que estén muy bien, que tengan salud, ustedes, su familia, el maestro, su familia. Que ojalá y todo vaya muy bien en casa. Esa es la primera cosa. La segunda es decirles que a partir de este próximo viernes, pues nos vamos a convertir en agricultores. ¿Por qué? Porque vamos a recoger, vamos a cosechar lo que hemos sembrado a lo largo de este mes que tenemos en clases. Empiezan los exámenes el día viernes y toda la próxima semana. Entonces, pues es momento de recoger lo que hemos sembrado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación en cada una de las materias que tienen ustedes. Entonces,
desearles mucho éxito en este periodo de exámenes, que ojalá y les vaya muy bien. Quiero compartirles lo siguiente brevemente, muy rápido. El día de ayer tuvimos una reunión con una de las universidades con las que tenemos convenio y ellos nos regalan un porcentaje de beca que a su vez nosotros concursamos con ustedes. Bueno, pues en esta ocasión la universidad ha ido cerrando un poquito más el otorgamiento de dichos porcentajes de beca y entre otros requisitos, el requisito más importante es el promedio. Entonces tienen que irlo cuidando mucho, muchachos. ¿Y cómo lo pueden cuidar? Pues a partir del trabajo que ustedes desarrollan en cada una de sus materias. Entonces vayan cuidando esto. ¿Por qué se los comento a ustedes? Dicen, no estamos en tercero, pero normalmente estos procesos se hacen en septiembre, octubre, noviembre. Entonces, a ustedes solo los promedios son de 4 semestres, ¿sí? Los 2 de primero y los 2 de segundo. Entonces es momento de ir cuidando sus promedios, es momento de ir trabajando arduamente, de estar muy enfocados en lo que se quiere para poder llegar y obtener este tipo de beneficios para irse a una universidad. Entonces, chicos, pues yo les deseo el máximo de los éxitos a cada uno de ustedes y también mi deseo de que todos estén bien. También decirles que cuídense mucho, nos podemos cuidar también de 2 formas muy importantes. La primera es, hagan ejercicio. No necesitan salir de su casa para hacer ejercicio. 20 minutos intensos es más que suficiente. Lo pueden hacer en su cuarto, lo pueden hacer en su patio, en algún espacio pequeño que tengan por ahí. Segundo, coman bien. Y esto también nos va a ayudar, estas 2 cosas nos va a ayudar a la salud física y a la salud mental. Ahí, entonces, chicos, ánimo, echen muchas ganas, trabajen mucho, éxito en sus exámenes y nos estamos viendo. Muchas gracias, maestro. Te lo sigo encargando. Yo sé de tu compromiso, pero te lo sigo encargando. Chicos, Gracias. felicidades, cuídense mucho y éxito. Hasta luego. Gracias, maestro. Sale. Hasta luego. Hasta luego. Bye. A todos. Bueno, chicos, vamos a seguir. ¿Hay alguna duda con esta información del sistema de referencias? Entonces, revisamos estos 5 puntos, punto de referencias, como básicamente nuestro punto origen, ¿sí? O sea, estamos agarrando un objeto, ¿sí? Y el punto material es lo que estamos estudiando, en qué ubicación se encuentra en el espacio, ¿sí? Escala, básicamente, tenemos que manejarla porque tenemos que extrapolar ese fenómeno a, básicamente, a un plano cartesiano. Coordenadas, básicamente coordenadas rectangulares, como lo hemos dicho, y finalmente encontramos nuestro vector, la posición del cuerpo en el espacio. ¿Vale? Si tenemos un cuerpo en movimiento, pues vamos a agarrar una posición instantánea, o sea, al tercer segundo, en qué posición estaba, al 5 segundo, en qué posición estaba. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Seguimos. ¿Sí? Movimiento. Es interesante, ¿sale? El tipo de movimiento de un cuerpo, chicos, va a depender del sistema de referencia, ¿sí? Desde el cual dicho movimiento se observa. Por esta razón se dice que el movimiento es relativo. ¿Por qué este rato lo acabamos de mencionar? ¿Sí? Si nosotros estamos parados en el salón de la clase, pues podemos decir en algunos casos que estamos en movimiento y en otros casos que estamos en reposo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, ahorita como se los comenté en la evaluación diagnóstica, estamos ahorita sentados en un lugar, ¿sí? Nosotros podemos decir que somos como el punto de referencia, ¿sí? Nosotros, ¿sí? El punto material, podemos decir que es probablemente mi celular, que ahí está inmóvil, que ahí está solito, no se está moviendo, ¿sí? Bajo ese estatus, decimos que el celular básicamente está en reposo, porque no se está moviendo, ¿correcto? Ahora bien, suponiendo nosotros mismos otra vez estando sentados, ¿sí? Y básicamente vemos un carro pasar. Nosotros estamos en reposo, pero el carro está en movimiento, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, vamos ahora a dejar de ser nosotros el punto de referencia. Vamos a tomar básicamente el refrigerador de su casa. El refrigerador de su casa es su punto de referencia. Ustedes son su material de apoyo, ¿sí? O su material o el objeto de estudio, ¿sí?
Nosotros estamos sentados, decimos que estamos en reposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos moviendo, ni el refrigerador se está moviendo. Pero va a ser diferente como hace rato se los plasmé. Si el sol es el punto de referencia y nosotros estamos sentados, somos el objeto de estudio, pues obviamente cada segundo que está pasando, estamos en movimiento nosotros, a pesar de que estamos en reposo. ¿Por qué? Porque el planeta se está moviendo cada segundo. ¿Sí? Entonces sí es importante tener en cuenta cómo manejamos ese sistema de referencias. ¿Quién es nuestro punto de referencia y quién es nuestro punto material? ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Por eso decimos que el movimiento relativo, porque es importante tener en cuenta quién es el punto de referencia y quién es el objeto que se está estudiando. ¿Sí? Ahora, si el cuerpo está en movimiento, es posible ubicar diferentes posiciones en diferentes momentos. O sea, vamos a suponer que nuestra silla es el objeto, es el punto de referencia. ¿Sí? Y nosotros vamos de repente al baño. Cada segundo estamos en una posición diferente. ¿Sí? Por lo tanto, podemos tener diferentes vectores. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, repito, nuestra silla puede ser nuestro punto de referencia, o sea, puede ser nuestro origen. ¿Sí? Nosotros nos vamos a empezar a desplazar al baño. Cada segundo que pasa, que nosotros nos estamos desplazando, tenemos como diferentes vectores. ¿Sí? Tenemos diferentes posiciones de ese objeto en el espacio. ¿Vale? Ahora, esto es muy importante. Movimiento y trayectoria son cosas diferentes, chicos. Son cosas diferentes. ¿Sí? Ya lo estuvimos hablando de distancia y desplazamiento en el bloque 1. ¿Sí? Distancia decíamos que era la suma de todo lo que hizo la persona. Y el desplazamiento simplemente veíamos el punto inicial y el punto final. Bueno, aquí el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Suponiendo que ahorita están ustedes en su casa y van al Ciencias, ¿sí? El movimiento básicamente es todo el recorrido que ustedes hicieron. Curvas, ¿sí? Básicamente podemos decir rectas, ¿sí? Movimientos de glorietas, circulares, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Pero todo eso fue básicamente lo que ustedes básicamente hicieron. Moverse, básicamente, desde donde están en su casa hasta el Ciencias en Buenaterra. ¿Sí? ¿Cuánto duraron? Probablemente duraron 30 minutos, duraron 50 minutos, duraron bastante tiempo. ¿Sí? Pero obviamente hubo un cambio. Estaban en una posición ahorita y se movieron a otra posición. ¿Sí? Eso estamos hablando de movimiento. Cambiar de posición un cuerpo por un tiempo, ¿sí? Por un transcurso de tiempo. La trayectoria es diferente. La trayectoria es como la línea trazada, ¿sí? Que representa todas las posiciones que ustedes obtuvieron durante el movimiento. Por ejemplo, a los 5 segundos, ¿en qué posición estaban? Probablemente en la esquina de su casa, ¿sí? A los 10 segundos, tal vez, no sé, estaban como a unos 4 kilómetros de su casa, ¿sí? A los 15 segundos, entonces básicamente la trayectoria es como la línea punteada de todo el movimiento que ustedes hicieron. ¿Sí queda claro? Repito, movimiento es únicamente cambio de posición. ¿Dónde estaba inicialmente y dónde me moví finalmente? En un lapso de tiempo. Y la trayectoria, digamos que es como la línea punteada, para que así lo quieran ver, es la línea punteada que ustedes tuvieron que recorrer para llegar a ese punto final, o sea, a Campus Buenaterra. ¿Sí queda clara esa información? ¿Sí? Por eso decimos que es diferente el movimiento y la trayectoria. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Diferentes tipos de movimiento. Claro, tenemos diferentes tipos de movimiento, ¿sí? Ya que obviamente, si estamos moviéndonos, ¿sí? Digamos, ahorita donde estamos, no sé, a los 10 segundos, tal vez estamos en nuestra esquina o tal vez estamos aquí a un lado en la otra casa, ¿sí? Pues básicamente vamos a tener que estar describiendo el movimiento utilizando la trayectoria, que es la línea punteada en la que ustedes están moviendo, ¿sí? Se puede identificar dos tipos de movimiento.
el movimiento lineal y el movimiento curvilíneo. ¿Sí? El movimiento lineal, hasta su nombre lo dice, es moverse en línea recta. ¿Sí? Curvilíneo, ¿sí? Pues básicamente va a depender mucho cómo se encuentra el terreno en el que nos estamos moviendo. ¿Sí? Si es giratorio, o sea, darle la vuelta a una glorieta, curviado, básicamente, si van, por ejemplo, en la carretera, vemos curvas, ¿sí? O sea, ahí básicamente tenemos que darnos cuenta qué tipo de trayectoria estoy teniendo durante mi movimiento. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente actividad, que es la actividad 2. Van a identificar o van a hacer una lista, ¿sí?, de aquellos escenarios que aquí se presentan abajo, que presentan movimiento rectilíneo o curvilíneo. ¿Sí? Entonces, repito, vamos a hacer una lista con esa, vamos a acomodar, mejor dicho, esa lista que está aquí abajo, en dos, uno donde identifiquemos que sea rectilíneo y otro donde sea curvilíneo. ¿Sí, Barrera, puede decir? Esto es lo último para pasar a retirarnos. Vamos a empezar a responder. Ángel Madrigal, ventilador del techo. ¿Qué sería? ¿Rectilíneo o curvilíneo? Curvilíneo. Correcto. Básicamente, si lo ponemos el ventilador en esa posición, pues estamos generando básicamente una trayectoria, ¿sí?, que es básicamente circular. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que es un movimiento curvilíneo. Muy bien. Vámonos con la siguiente. Barra Becerra Azul. Automóvil. ¿Cómo tú crees que es ese automóvil? ¿Se está moviendo en forma lineal o en forma curva? ¿Cómo lo plasmaste? Tu idea. Yo puse curvilíneo por la configuración del terreno. Ok, básicamente si estamos viendo que el carro probablemente está moviéndose a través de una curva o dando una vuelta a una esquina, podemos considerarlo curvilíneo. Si estamos viendo, por ejemplo, que va a la autopista, ¿sí?, totalmente así lineal, pues podemos también como, clasificarlo como rectilíneo. Pero aquí va a depender mucho la trayectoria, o sea, la parte punteada que dejó el movimiento. Hoja seca del árbol que cae, hoja seca del árbol que cae de un árbol. Fue muy redundante. Antonio García, ¿sí? Cuando una hoja seca cae de un árbol, ¿qué tipo de movimiento va a presentar? ¿Sí? ¿Rectilíneo o curvilíneo? Curvilíneo. Sería curvilíneo, correcto. Básicamente la hoja pues va como sondeando, ¿no? Básicamente no cae totalmente así, ¿sí? Si cae totalmente vertical, estamos hablando de un fruto, pero las hojas por lo general van oscilando por la fricción del aire. ¿Sale?
Un tiro con garrocha. López Katia. Imagínate el tiro con garrocha. ¿Cómo sería ese movimiento? No sé, es que no sé qué es eso, profe. Garrocha es cuando tienes, digamos, básicamente con un palo, básicamente con una, digamos, con una punta y la lanzas. Como tiro con garrocha. ¿Alguna idea? ¿No? Le pasamos la pregunta a Corrales Torres. Curvilíneo, porque va Sería- como así. Correcto. Básicamente sale disparado, ¿sí? Alcanza una altura máxima y vuelve a descender. Y su trayectoria básicamente es básicamente curva, por lo tanto queda en el movimiento curvilíneo. ¿Sale? Básicamente porque estoy describiendo cómo fue la trayectoria de ese movimiento. La siguiente, un cohete. López Hernández Manuel. Yo lo tengo como rectilíneo. Rectilíneo, ¿sí? Sería rectilíneo en el caso que va ascendiendo, pero va a haber un punto en el que básicamente va a ser una pequeña curva porque va a volver a caer. Entonces lo podemos clasificar como rectilíneo cuando va subiendo, ¿sí? Y está colocado verticalmente. Si ya lo ponemos inclinado, no 90 grados, sino 80, ¿sí? 45, pues básicamente vamos a tener un curvilíneo. Y va a depender la forma en cómo sale, ¿sí? Ese cohete. Vamos por la siguiente, un papalote. ¿Sí? Un papalote, vamos a preguntarle a Álvarez Núñez. Un papalote, ¿cómo sería? ¿Rectilíneo o curvilíneo? Curvilíneo. Curvilíneo, correcto. Ya básicamente estamos jalando, pero al mismo tiempo está haciendo una especie de curva. No está totalmente lineal. ¿Vale? Tiene que estar ligeramente inclinado para estar jalando aire. Y finalmente, jalar un perro con la correa. García Ramírez, adelante. Rectilíneo. Sea rectilíneo, porque por ejemplo yo puedo estar básicamente a la misma altura del suelo y voy jalando el perro, básicamente con la correa. Igual si estoy, ¿sí? En una superficie plana y lo estoy jalando desde arriba, el perro pues básicamente se está moviendo en forma lineal. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok, hasta aquí le estaríamos dejando, chicos. Entonces, el día de hoy estuvimos básicamente viendo un poco sobre la forma en cómo vamos a estar trabajando en el bloque 2, cómo se va a estar calificando los criterios de evaluación. Hicimos una evaluación diagnóstica para darnos un panorama y vimos el sistema de referencia. Recuerden, necesitamos un punto de referencia, un punto material, coordenadas, ¿sí? Vectores y escala, ¿sí? Para poder estudiar los fenómenos. Y ahorita vimos la diferencia entre trayectoria y movimiento y los tipos de movimiento. Eso fue básicamente lo que estuvimos viendo el día de hoy. Sería todo, no se llevan tarea, vayan trabajando en su portafolio.